semana pasada, el fin de semana fue interesante. Escuché un testimonio o un testimonio que nos contaron de alguien que estaba allí conectado por el canal de YouTube, y en algún momento la pastora dijo póngase de pie, y esta persona estaba con otra y dijo también que se puso de pie y que empezó a orar, y que de repente el Señor la tomó. Y yo decía, ay Señor, aún a la distancia, porque el Espíritu Santo no tiene límites. Ahora, en la medida que podamos reunirnos, eso dice la Escritura, mirad cuán bueno y delicioso es estar juntos, amén. Pero también aquellos que en algún momento por una u otra circunstancia se le dificulta, pero que se conecta y está atento allí a la palabra del Señor, el Señor también hace cosas grandes, amén. Muy contento de estar esta mañana y de haber pasado un tiempo de Pentecostés, 50 días donde estuvimos compartiendo de la palabra, enseñando del Espíritu Santo, siendo ministrados por el Espíritu Santo. Pero hay algo interesante que hace 8 días en esa campaña de cierre quedó en mi corazón. Había aquí anotado 2 cosas, pero en realidad Dios habló puntualmente 3. Y quiero simplemente mencionarlas como para dar a entender o introducir qué es lo que quiero compartir esta mañana, que el Señor me ha dado para que juntos podamos recibir la palabra y podamos actuar de acuerdo a ella. Primero que habló el Señor es el orden. ¿Cuánto les gusta ser ordenados? Levante la mano. ¿En serio? Mentiras, esto es para estar ahí. Creo que a todos nos gusta el orden, ¿verdad? Y Dios nos habló claramente que en medio del orden viene la bendición de Dios. En medio del orden viene ¿qué? La bendición de Dios. Pero en el desorden, ¿en qué resulta todo? En caos. Y esa palabra quedó profundamente en mi corazón. Un llamado no solo para mí, sino para toda la iglesia. Ahora, no estoy diciendo ni nos estamos diciendo no, que desordenados, no. ¿Sabe qué está haciendo el Señor? Nos está llamando al orden, al orden. Porque Dios es un Dios ¿de qué? De orden, ¿cierto? Ya que nos guste o que no querramos atender al llamado de orden, eso es otro asunto. Pero Dios nos está llamando al orden, para así abrir una nueva temporada, un nuevo tiempo de bendición. Y desde ya estoy empezando a introducir el mensaje. Pero otra palabra que también nos habló el Señor por medio de la sierva que Él trajo, la profeta, es un despertar. ¿Cuántos están despiertos? Claro, estamos despiertos porque aquí llegamos, pero el despertar que nos está llamando el Señor es un despertar espiritual. ¿Y qué es un despertar espiritual? Un avivamiento, un deseo, hambre y sed por el Señor, por querer buscarle. Eso no se llama fanatismo, no se deje confundir, sino que Dios está despertándonos para que busquemos, para que caminemos con Él, para que le creamos. ¿Cuántos también recibieron quizá estas 2 palabras? Orden y un despertar. Y sabe, ya hemos visto en esta semanita cómo Dios está despertando a algunos. Gracias a Dios la palabra fue que Dios iba a despertar, no el pastor o la pastora. Porque imagínese uno llamando a las 4, a las 5 de la mañana, el domingo llamando a las 7. Ay, acuérdese del culto, no, es el Señor quien va a inquietar. ¿Cuántos creen que Él va a hacer esto? Uy, hermano, yo creo que lo que el Señor, gloria a Dios, lo que el Señor tiene preparado es algo grande, hermanos. Y yo cada vez digo, ay Señor, ayúdame a tener esa fe como un niño. ¿Cómo es la fe de un niño? Que lo cree todo. Y usted le dice, mañana vamos a ir a comernos un helado. Y llega el otro día, ¿y qué le dice el niño? Papi, tú me dijiste, mami, tú me dijiste, ¿sí o no? Así debemos nosotros estar. Pero ¿quién va a inquietar eso? Dios a través de su Espíritu. Por eso
nos habló el Señor de un despertar. ¿Cuántos quieren ser parte de este despertar? Qué bueno, qué bueno. Y otra palabra que el Señor nos habló. Estoy haciendo un breve resumen de cosas así, pero yo sé que Dios a cada uno le habló en esa misma dirección y aún más. Y la otra palabra fue: no tengamos temor, no tengamos miedo. El miedo no es de Dios. Avancen, avancen, avancen. ¿Y sabe por qué el Señor habla esto? Porque muchas veces el miedo nos bloquea. El miedo a creer, el miedo a tomar decisiones, el miedo a soltar. Porque a veces el Señor nos dice: suéltese en mis manos. A Sarita le gusta muchas veces que me dice: papi, tú me recoges, y ella coge y se suelta así, y yo la cojo. Y siempre he estado ahí. A veces la dejo un poquito más bajita, a veces aquí. Pero ¿por qué ella se puede soltar? Porque tiene confianza y sabe que no la voy a dejar aporrear. Ni yo tampoco tengo esa intención, ¿no? ¿Cuánto más el Señor? Por eso muchas veces Dios nos dice: no tenga miedo, confíe. Y bueno, no voy a hacer el resumen de la campaña porque eso fue mucho más lo que habló el Señor. Pero así como general y palabra como que nos quiere impulsar. Pero en medio de todo esto el Señor también me decía: debemos prepararnos para una cosecha, para dar fruto. Debemos estar ¿qué? Preparados, preparados. Mire, para todas las cosas en la vida necesitamos preparación, ¿sí o no? Así sea para hacer el almuerzo. Antes de comérselo usted lo debe preparar. Claro, pastor, obvio. Pero antes de prepararlo, usted debe ¿qué? Ir a comprar. Se da cuenta que todas las cosas requieren preparación y a veces pensamos que en la vida cristiana, en la vida espiritual, todo va a venir así por inercia, por simplemente hacer. No, el Señor nos llama a prepararnos también. ¿Cuántos quieren prepararse para recibir más del Señor? Para andar en ese orden, para estar despiertos, para andar en la confianza. ¿Cuántos quieren prepararse? Así cueste un esfuerzo. Ay, si nadie dijo amén. Otra vez voy a hacer la pregunta completa. ¿Cuántos quieren prepararse para recibir la bendición del Señor, para estar en este avivamiento, para andar en la confianza que el Señor quiere dar? ¿Y cuántos se quieren preparar para dar fruto? Amén. Tenemos que prepararnos, hermanos, y así he titulado este mensaje: prepárate para la cosecha. Ahora, pensaríamos que la cosecha de almas y multitudes, gloria a Dios por los que llegarán. Yo creo que el Señor tiene un propósito con esta casa. No en vano hace 36 años el Señor movió todo lo que movió, inquietó todo lo que inquietó, hizo todo lo que hizo, porque Él quería establecer un lugar, una casa para bendecir al pueblo que le buscara, para adorar, para recibir de la palabra. No en vano. Por eso yo creo que los propósitos de Dios son eternos. Así se pare fulanito, Pepito Pérez a decir que no, así se pare el mismo diablo a decir que no. La Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que el Señor cumplirá su palabra. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Que nos llama a ser partícipes de eso. Uy, qué privilegio tan grande. Yo me gozo de decir: Señor, gracias porque me haces partícipe de tu obra, porque la obra es de Él. La obra de salvación, la obra de renovación, la obra de sanidad, la obra de libertad, la obra de su Espíritu es de Él. Nosotros simplemente somos canales, simplemente somos instrumentos, pero el que hace la obra, el que la ha hecho desde el comienzo, el que la ha hecho desde que se estableció esta casa, la seguirá haciendo hasta que Él lo determine. Amén. Entonces se trata de Él, pero debemos estar preparados para la cosecha. Y quiero orar, quiero que oremos pidiéndole al Señor que nos dé entendimiento de esta palabra y que podamos llevarla a la práctica. La palabra del Señor es necesario recibirla a través de escucharla, porque la fe viene por el oír,
La palabra del Señor es necesario creerla porque es verdadera, pero la palabra del Señor también es necesario que la pongamos en práctica. Y es ahí donde la palabra produce grandes resultados, grande fruto. Y es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Oremos al Señor. Padre, gracias por esta mañana de celebración. Gracias, Señor, por todos los que escuchan tu palabra. Y gracias porque tú nos hablas a través de ella. Señor, que sea tu Espíritu Santo también direccionando, hablando al corazón de cada uno de tus hijos, y que podamos ponerla en práctica. Que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra, y así veamos cómo tú obras y cómo tú te glorificas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Prepararnos para la cosecha. Ya dije que todas las cosas requieren preparación. Si usted quiere surgir en un campo académico o profesional o laboral o económico, usted tiene que prepararse. Si usted participa de algo deportivo, yo no puedo decir que voy a llegar allá el día de que voy a ir a la media maratón o a la maratón completa o al cuarto de maratón. Yo no sé cuántas porciones más habrá de la maratón. Así sea poquito, 2, 3 kilómetros, 9 o 20, no sé exactamente. Usted no puede llegar allá como que, buenas, aquí vine, y que se vaya de pronto por ahí con un jean o algo. No, usted tiene que llevar la indumentaria, el traje adecuado. Pero además de eso tiene que estar, ¿qué? Preparado, ejercitado previamente. Diga conmigo, previamente. ¿Eso qué quiere decir? Antes hay que prepararnos antes para poder competir, para poder recibir todas las cosas. La Biblia nos enseña acerca de la voluntad, del deseo de la voluntad de Dios. Primer punto, entender la voluntad del Señor. Y para eso tomé algunos textos en Mateo. Voy a hablar de prepararnos para la cosecha, pero en especial la cosecha personal. Así que voy a hablar no solamente al general de la iglesia, sino a cada corazón. Entender la voluntad del Señor. Mateo 3:8. Allí Juan el Bautista habla acerca de cuál debe ser ese fruto. Y cuando hablamos de fruto es el resultado, al igual que una cosecha. Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento. Y allí el llamado de Juan el Bautista, el profeta Juan, el que bautizó a Jesús, está invitando a que el resultado de los que se acercaran a escuchar la palabra, a vivir una fe, fuera un resultado de arrepentimiento. Y arrepentimiento no es un golpe de pecho o un sentimiento, simplemente decir, ay, yo quisiera cambiar, ay, yo quisiera dejar este mal genio, ay, yo quisiera, y no es todo yo quisiera y no quisiera. Por favor, no es una melodía ni nada de eso. Se da cuenta. No, es que uno por donde anda escucha muchas cosas, ¿verdad? Pero vamos a centrarnos en la palabra del Señor. Arrepentimiento tiene que ver con una determinación de cambio. ¿Una determinación de qué? Diga conmigo, cambio. El fruto, el resultado que el Señor espera en nuestras vidas es que demos un resultado de cambio. No simplemente que cambiemos una manera de vestir o un lugar de reunirnos para buscar a Dios, sino un cambio del corazón. Que si tú quizás andabas en tinieblas, en rabia, en rencor con todo mundo, peleabas hasta con los moscos, aunque son fastidiositos los moscos, pero se agarraba a pelear con un mosco, que ahora usted pueda tener paz y tranquilidad en su corazón. Imagínese, si pelea con un mosco, ¿cómo era con los de la casa? Pelea con todo, hasta con el perro. Pero ¿a qué nos invita el Señor? A tener un cambio, un arrepentimiento. Eso es arrepentimiento. Y el mensaje del evangelio, el mensaje de la palabra de Dios nos debe llevar a cambios. ¿Cómo qué?
como resultado de haber recibido una fe, una palabra para nuestras vidas, debe terminar ¿en qué? En un cambio. Pero también nos va a llevar a ser identificables. Mateo 7:16, más adelantico ahí en el libro de Mateo, los que tienen su Biblia o los que buscan en el dispositivo o los que aquí en la pantalla podemos mirar. Mateo 7:16. Dijo el Señor: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Igual dice el versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el resultado que espera el Señor de alguien que recibe el mensaje del evangelio, que escucha la palabra, que se pueda identificar? Ve, este vive así, ¿sabe por qué? Porque ha creído en la palabra y porque vive la palabra. O sea que se puede identificar el fruto. Desafortunadamente hay como incoherencias. Hay gente que puede hablar muy bonito de la palabra, conocer la palabra, pero sus acciones dicen lo contrario. Una hermana oraba, no de aquí, de otro lado, como para que de pronto no se ponga a imaginar usted quién es. Señor, dame paciencia, pero dámela ya, Señor, por favor. Bueno, o está pidiendo paciencia o necesita que liberación o necesita que aprenda como... Porque a veces lo que decimos y aún lo que creemos no es lo que vivimos. Hay una incoherencia. Usted dirá, ay pastor, eso es como complicado, o usted es un poquito como exagerado en sus ilustraciones. Sí, a veces pasa eso. A veces pasa eso, que no hay congruencia. Porque de pronto tiene la enseñanza bíblica bien clara, pero ya a la hora de ponerla en práctica hace lo contrario. ¿Cierto? Pues no me puedo quedar aquí con muchos ejemplos, pero el Señor espera que demos un fruto que se pueda identificar, que podamos dar fruto verdadero de arrepentimiento, o sea, en cambio, pero también un fruto que se pueda identificar, que diga, ah, por cuanto está el Señor en su vida, por cuanto vive así. Y también hablando del deseo y la voluntad del Señor, en el capítulo 15 de Juan, vaya conmigo, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 2 y 8. Es preciosa esa parábola de la vid, pero solo voy a tomar estos versículos. Juan 15, versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Y leamos el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis ¿qué? Mucho fruto, y seáis así mis discípulos. La voluntad del Señor en cuanto al fruto y una vida de resultados es que demos fruto permanente y continuo. Por eso el Señor nos limpia para que llevemos más fruto, versículo 2. Pero también que el fruto, el resultado de una vida cristiana, de una vida en la palabra del Señor, glorifique a Dios. Y que Dios pueda ver y decir, uy, el fruto que hay en el corazón de mi hijo, de mi hija, me glorifica, me exalta, habla de mí. Y no al contrario. Recuerdo estábamos en el sector de Santo Domingo, en Medellín, cuando estábamos en la iglesia en el Regalo, y había un hermano y decía, uy, tan buenos ustedes que vienen, compartimos, hacíamos un grupo familiar. Y yo le decía, sí, pues de eso se trata. Le dije, ¿por qué? Y me dijo, no, es que yo tengo un vecino que dice que es también conocedor de la palabra, pero ese vecino es, no, un mal vecino. No nos presta ni una pala, porque allá en el sector todavía era las calles así en tierra. No nos presta ni una pala. Y es todo mala clase. Y no se puede poner un carro ahí al lado de él. Y eso. Y yo decía, pues yo no sé, hermano, de pronto, no sé qué habrá en el corazón, pero los hijos de Dios estamos llamados a dar buen fruto. Y un fruto que ¿qué? Que glorifique a Dios. Entonces,
este primer punto de entender cuál es la voluntad del Señor es que demos fruto de cambio. Piense por un momento cómo ha cambiado usted. Y algunos le dicen, ay, pero ¿cómo ha cambiado? A mí me dijeron, es que usted ya no, es que usted ya no. Yo le dije, no, es que ahora estoy en el Señor. Bueno, pero también el fruto se debe identificar. Demos fruto de que realmente el Señor está en nuestras vidas, que nuestro corazón está lleno de Dios y no de otra cosa. Y que también podamos dar fruto que permanezca. Yo no sé por qué algunos dicen después de unos años, no, es que yo antes, y bueno, todavía es tiempo de dar fruto, porque el fruto debe ser ¿qué? Permanente. Estábamos ayer pudimos ir con un equipo a la comunidad en Vera, y hablando con el hermano allí, me contaba del café. Yo no conocía mucho, pero entonces le decía yo, bueno, ¿y cómo es eso del café? Dijo, vea, puede dar 3 o 4 veces. Él usó un nombre técnico o como lo conocen allí. Y yo le dije, ¿qué es eso? Me dijo, cortarlo. Y yo le dije, ¿y de dónde lo cortan? Me dice, por ahí unos 20 o 30 centímetros queda simplemente el palito. Y yo le dije, ¿y qué tiene que hacer? Pues ya cuando recoge el fruto, ¿qué tiene que hacer? Cortarlo, mocharlo. ¿Cuántas veces? Depende de la especie, a veces hay 2, a veces hay 3 o 4 veces. Y entonces yo le dije, luego de que lo corta, ¿qué hace? Pues toca empezar otra vez el proceso, abonarlo, cuidarlo, mirar que esté regado, y así vuelve y ¿qué? Da fruto. Y le dije, ¿y tanto tiene que cortarlo? Dijo, sí. Yo me quedé pensando que muchas veces el Señor quiere que demos mucho fruto, pero tiene que ¿qué? Cortar. Y yo, ay Señor, tan doloroso que debe ser. Ahora, esto es una figura, ¿no? El Señor no nos va a cortar ni amputar nada. Es una figura. Pero ¿a qué voy con eso? Que el Señor nos ha diseñado para que llevemos fruto, para que realmente produzcamos cambio, para que realmente identifiquemos que Dios está en nosotros y ha hecho una obra y que su obra glorifique. ¿Cómo más nos preparamos? Número 1, entendiendo. ¿Sabe? Es muy importante entender qué es lo que quiere Dios, porque a veces nosotros pensamos, bueno, aquí estoy, ya cumplí, ya me vio el pastor, ya me vieron algunos, aquí estoy y listo. No es solo, no se trata aquí de pasar un listado. ¿Usted se imagina? Yo a veces me pongo a pensar, si en una iglesia donde hay 1000, 1500, 2000 o se congregan 5000 en un día, ¿a qué horas toman lista de todos ellos? De pronto aquí quedaría un poquito más fácil, aunque tampoco es tan fácil. Pero el asunto es que el Señor quiere que llevemos una vida de fruto continuo y permanente. Entendamos la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es que demos fruto que lleve a un cambio, que lleve a glorificarlo y que sea un fruto permanente. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor nos ayude a entender esto, no simplemente ahí por pasar la vida, no. Dios nos puso con un propósito. Lo segundo que debemos tener en cuenta para prepararnos para la cosecha es observar los ejemplos que hay en la escritura. El segundo punto es observar los ejemplos que hay en la escritura. Y hay un ejemplo bien bonito allí en el libro de Cantares, y allí quiero centrarme un poquito más. Libro de Cantares está después de los Salmos, en el capítulo 2, versículo 15. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 15. Ese es un poema que le hace el enamorado a la enamorada. Algunos le han sacado unas enseñanzas espirituales acerca de Cristo y la iglesia. Sin embargo, en el original es un poema, pero allí hay enseñanza espiritual. ¿Qué dice el versículo 15? Cazadnos las zorras pequeñas. ¿Qué hacen las zorras pequeñas? Que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne o en el proceso de flor. Ya ahorita voy a hablar eso.
el amado elogiando a la amada. Y le dice, y también allí está la figura de la vid, pero la llama a una advertencia, más que a ella, a los siervos. ¿Y qué le dice? Cacen las zorras, atrapen las zorras. Las zorras era una plaga. Las vides, el cultivo de uva, no solamente tenía amenaza de los roedores y de las plagas como las pequeñas zorras, y que después eran zorritos, pero dañaban, se comían el fruto, deterioraban la planta, bueno, sino que también estaba amenazada por aves. Encontré por ahí en un artículo que había amenazas de algunas clases de aves que podían dañar ¿qué? El fruto. ¿Qué es lo importante del plantío o de una planta? Que dé fruto. Pero hay cosas que pueden dañarlas. En este caso, el autor dice: atrapen las zorras, atrapen aquello que le puede hacer daño. Ahora, allí hay muchísimas cosas para poder elaborar y poder centrarnos en los ejemplos. El amado ama a la amada y no quiere que su viña se dañe. Si pudiésemos interpretarlo y decir: Dios ama a su iglesia y no quiere que se dañe. ¿Cuántos creen eso? Dios nos ama. Pero también aparece aquí otro asunto, que hay cosas que quieren dañar la viña. ¿Cuántos creen eso también? El apóstol Pedro escribe en su carta de que tengamos cuidado de vuestro adversario, le dice a la iglesia. El adversario es el diablo. ¿Y qué hace el diablo? El diablo no tiene la intención de bendecir, ni es un juego. En Juan 10:10 dice que el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. En conclusión, ¿qué es lo que quiere hacer el adversario? Acabar. ¿Se da cuenta que aquí hay una similitud? Que las pequeñas cosas y la intención del maligno es acabar. Y yo no sé si usted ha sembrado, pero años atrás, o conoce, pero ¿cuál es el gozo, la dicha del labrador? La cosecha. ¿Sí o no? Por eso hemos escuchado que cuando viene una inundación o una sequía extrema y los cultivos se acaban y no hay cosecha, hermanos, eso no es simplemente que no hay comida. Para el que siembra es que la pérdida total, gracias, el fracaso total. Porque es con la cosecha, con el fruto de la cosecha, que recogen y pueden pagar no solamente en lo que se han endeudado para los insumos, sino que hay para tener provisión y hay para conseguir las cosas y sostener la casa. Yo recuerdo en Boyacá, en un pueblo el pueblo donde es mi mamá, allí hay un primo, ya casi toda la familia, directamente mi mamá ya salió de ese pueblo, pero algunos primos quedaron allí, y en especial uno, y estaba dedicado a cultivar papa. Y entonces era toda la dinámica: iba, pedía un préstamo, conseguía los insumos, todo esto, sembraba. ¿Y qué era lo que esperaba él? Que al final, cuando recogiera la cosecha y vendiera la cosecha, ese fuera el del recurso que tuviera para pagarle al banco, para pagar esto. Yo me acuerdo que hubo una vez una cosecha, no le conocí muy bien, pero antes de esa cosecha él no tenía una camionetica para transportar la papa. Eso era una jaulita pequeña, no sé cuántas cargas de papa, pero él no tenía eso. Pero recuerdo que esa vez fue tan buena la cosecha que le quedó plata para conseguir su camioncito. Y yo decía, hoy en día pienso, uno cuando era más niño, uno como que era normal en la vida, pero ahora uno hace el análisis y uno dice, bueno, ¿y si la cosecha se hubiera perdido, qué hubiera pasado? En pérdidas, en pérdidas. Al punto que para muchos cultivadores las pérdidas y pérdida tras pérdida, porque no ha habido buena cosecha, terminan ¿qué? Diciendo, no, eso toca, vamos a vender ese terreno, vamos a dejar eso porque eso no está produciendo nada. Y es lógico en la dinámica
de trabajo y en la dinámica empresarial. El Señor no quiere que se pierda la cosecha de su pueblo. El Señor no quiere que se pierda el fruto de tu vida. Recuerde que dijimos que no íbamos a hablar simplemente a nivel general y macro, sino que íbamos más bien a hablar también a nivel personal. Dios no quiere que se pierda el fruto en tu corazón y en tu vida. Por eso Él está atento y está llamando ¿a qué? A que atrapemos aquellas cosas que, aunque sean pequeñas, pueden dañar nuestra vida. Aquí está hablando de ¿qué? De pequeñas zorras. Alguna vez escuché a alguien que aún las pequeñitas eran más roedoras, más inquietas, más destructivas, ¿cierto? Que hacían más daño. Ahora, las zorras aquí, ¿qué representan? Aquellos problemas que, aunque sean pequeños y no se han resuelto, pueden deteriorar y dañar tu vida. Ahorita lo quiero llevar más a lo práctico, pero allí miremos que hay primero, cuidado de parte de Dios para su pueblo, para su viña. 2, también hay un peligro que acecha. Y aunque ese peligro pareciera pequeño, porque ¿cómo son las zorras? Pequeñas. Y uno diría, no. Y yo me pongo a pensar, es como si a su casa entrara un ratoncito. No esos ratoncitos de laboratorio que se cuidan y que ahora son mascotas, ¿no? Sino de esos que entran como plaga. Ay, yo vi por allá, era así, sí. Déjelo pasar un tiempito, a ver si vuelve a ver el mismo ratoncito, si ya no se le ha vuelto así, ¿sí? ¿Y qué va a saber usted si es hembra o macho? Yo no sé identificar. Uno ve un ratón, uno sabe si es ratón o ratona. La verdad no lo he estudiado. Pero si es ratona, ¿usted se imagina qué puede pasar? En la medida que crece, pues ya no va a ser doña Ratica, sino va a ser doña Ratica con sus ratoncitos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna vez usted ha tenido que lidiar con una plaga? La que sea, porque hay plagas de plagas, ¿no? No solo los ratones. ¿Qué tal las cucarachas? Qué cosa tan incómoda, ¿no? Las pequeñas zorras pueden dañar el fruto. No subestimemos de que porque es pequeño el asunto no va a pasar nada. Ahorita lo llevo a la práctica, tranquilos. Entonces ya vimos aquí que hay dificultades aunque sean pequeñas. ¿Qué terminan produciendo las pequeñas zorras? Dañando el fruto. Dañando el fruto. ¿Son nocivas? Sí. Así sean pequeñitas. Pastor, no exagere, solo un ratoncito. Bueno, déjelo que viva ahí otros, no sé, 15, 20 días, un mes, a ver qué va a encontrar después. Si es que encuentra, no, es que es algo curioso. Yo aquí viene a mi mente muchas ilustraciones, pero no me quiero desviar. Hacen daño las plagas, hacen daño y también terminan deteriorando. Dice el versículo 15, porque nuestras viñas están en cierne. Cierne o en flor, como traducen otras versiones, es el comienzo del proceso para dar fruto, la vid. Entonces, la pregunta aquí, y me llama la atención la analogía que hay allí, es que dice, atrape las zorras así sean pequeñitas porque pueden hacer daño, aunque todavía no esté el fruto. ¿Sí me hago entender? Porque apenas estaba saliendo la flor y después de la flor tenía que caerse la flor, porque era una época muy importante, o es una época muy importante donde las abejas están polinizando para que produzca fruto. Entonces, si las abejas no polinizan en ese momento la planta, ¿qué fruto va a dar? O se va a secar al no dar fruto, o va a dar un fruto por ahí, cualquier fruto. Entonces, está apenas comenzando el proceso de dar fruto. Aunque parezca un comienzo en tu vida cristiana, aunque parezca un comienzo en algún proceso de tu vida, hay que aún cazar las pequeñas zorras. No nos podemos confiar, no, pastor, es que yo tengo tantos años en el evangelio.
Si yo le contara, bueno, examine otra vez a ver que de pronto no estén por ahí las pequeñas zorras. Recuerdo una ilustración que daba el hermano de Libertad en Cristo, el hermano Gonzalo, y él decía: yo tengo un restaurante escolar y dentro de mis procesos tengo que tener un control de plagas con una empresa que venga y me fumigue y bueno, conozca todo eso. Y él decía, número uno, pues a mí me lo exigen, pero también por el cuidado. Si yo no tengo ese control de plagas, ¿qué va a pasar? Me van a dañar los productos, me van a hacer una auditoría, me van a cerrar el negocio por salubridad. Sin embargo, él decía, aunque yo quisiera acabar con las plagas, ¿sí o no? ¿Cuántos quisieran que ya no hubiese ratones, que ya no hubiesen cucarachas? Amén. Por aquí hay un problema, te voy a dar una tarjetica de un lugar. Él decía, nosotros no vamos a poder acabar las plagas, pero lo que sí podemos hacer es tenerlas a la raya. Aquí puedo hacer algo para que la plaga no entre a mi vida, o más bien no entre a mi casa y afecte mi hogar. ¿Sí me hago entender? Las plagas no las vamos a poder acabar, perdón. Una plaga que azota a la humanidad, el pecado, ¿lo vamos a poder acabar? Cristo venció, pero mientras estemos en el mundo va a estar la propuesta del enemigo, la tentación, la maldad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenerlas a raya. Por eso el amado le dice a los siervos y a la amada: por favor, capturen las zorras, cójanlas antes que hagan daño. Entonces, esa es la ilustración que vemos, el ejemplo. Pero quiero pasar a que la pongamos en práctica, actuemos. El tercer punto es que debemos actuar de acuerdo a la palabra. ¿Y qué encuentro yo allí? Ya una aplicación. ¿Cuál es la invitación? Atrapar, cazarlas. Llevémoslo al plano de lo espiritual en nuestra vida. Ya dijimos que Dios, en la voluntad de Dios es que llevemos fruto. Buen fruto, abundante fruto, fruto permanente, fruto que glorifique a Dios. Pero por la ilustración también estamos viendo que tenemos que tener cuidado porque hay algo que acecha, hay algo que quiere dañar y no podemos subestimar. Ahorita cantábamos, a ver, ¿cómo era la canción? Dios es más grande que el gigante, Dios es más grande que la montaña, Dios es más grande. Y yo decía, amén, gloria a Dios, porque debemos entender que nuestro Dios es un Dios grande, todopoderoso, amén. Y que aunque tengamos dificultades, aunque haya amenazas, Dios está por encima. Pero no podemos subestimar. No podemos decir, ay no, relajémonos. Como hoy en día se dice, no, relajado, normal. Entonces, la instrucción es atrapemos aquellas cosas que destruyen nuestra vida espiritual. No seamos orgullosos. No digamos, no, es que yo no tengo nada yo no tengo ninguna zorra. Yo no tengo ninguna cosita que me vaya a hacer daño. Porque si tú dices no tengo, ya tienes la primera. ¿Y sabes cuál es? El orgullo. Oh, yo no necesito, eso es por ahí para, o si hubiera venido tal hermano, ¿cómo le serviría el mensaje? No, el mensaje es para nosotros, para cada uno. O la esposa que codea ahí al esposo, escuche. ¿Sí sabía usted que hay esposos que llegan con la costilla lastimada a la casa? Porque el pastor está predicando y está exhortando y llamando y la esposa es, dele que dele. No, hermanas, déjelo tranquilo. Yo no sé si se ríen porque les ha pasado, ¿ok? ¿Sabe? Debemos nosotros decir, Señor, ¿qué cosas que están impidiendo que en mi vida lleve fruto? Debemos ¿qué? Atraparlas. Debemos cogerlas y decirle, ya no quiero que esté en mi vida. Yo quiero contarles algo. Yo a veces cuento testimonios que son testimonios de lo que no se debería hacer.
pero que nos ayudan a decir, haga lo que debe hacer. Estábamos en tiempo de pandemia y como todo era virtual, entonces allá en el apartamento nos organizábamos y había como un estudio pequeñito y ahí nos metíamos a transmitir y a dar la enseñanza y todo. Y resulta que un día antes de un matutino, yo estaba ahí preparando y todo eso y el Señor habló a mi corazón y me dijo, desecha la ira. Eso lo dice en Efesios, desecha la ira. Y yo decía, uy, esto está bueno para decirle a los hermanos. Ahorita que viene el matutino se los voy a decir, pues porque eso dice la palabra y yo soy predicador de la palabra. Y vuelve y me dice el Espíritu Santo, desecha la ira. Yo, sí, Señor, ya les voy a decir. Desecha la ira. Y yo, ay, Padre, es para mí, desecha la ira. Y yo dije, Señor, ayúdame, porque no es fácil, porque a veces pensamos que no tenemos cosas que sacar en nuestra vida y que todo está bien. Ahora, algunos dirán, sí, el pastor con ira. Una vez me dijo una hermana, pues yo estaba un poquito ofuscado por algo y estaba bravo. Entonces me quedó mirando una hermana y me dijo, ay, pastor, yo pensé que usted no se ponía bravo. Y yo le dije, hermana, sí, yo soy humano, pero otra cosa es pasar a la ira. Y el Señor me decía, desecha la ira. ¿Qué tuve que hacer? Pues le dije, Señor, ayúdame, y empezar a trabajar en eso. Que ya vamos a mirar que no solamente es necesario identificar, y yo quiero que en esta mañana, ahorita, antes de salir, oremos para que tú puedas identificar cuáles son esas pequeñas zorras que hay que sacar de tu vida, porque la lista es grande, pero eso no quiere decir que es lo que tiene, que todo eso lo tiene una sola persona, no. Alguno le puede dar ira, al otro puede tener, no sé, pereza, otro puede tener incredulidad. Ya ahorita miramos una lista y la Biblia también nos proporciona, pero lo que tenemos que hacer nosotros, la instrucción es atrape, coja eso que no edifica su vida. ¿Para qué? Porque es que la zorra no era que la llevaban y la decían, a ver, no comas aquí en esta plantica sino allí. No, la intención de atrapar la zorra era ¿qué? Cavarla, sacarla. Tampoco era para hacer un asado, ¿no? Por si acaso. Hay que agarrarlas, pero también hay que disponerse, hermanos. Porque una cosa es que el Señor nos indique qué es lo que está haciendo daño a nuestra vida, ¿sí o no? Yo digo, gracias, Señor, porque tú eres el que nos ayuda. Y a veces, aunque nos pongamos así como que no pasa nada, y el Señor nos dice, sí, mira, esto es lo que está pasando en tu vida. Entonces ya por lo menos uno dice, ah, ya sé qué es lo que pasa en mi vida. O sea, entender. Para mí me parece maravilloso cuando el Señor nos da entendimiento de qué es lo que está pasando, porque así usted va a poder ¿qué? Enfrentar eso. Por ejemplo, si el Señor me diera un mensaje o el mensaje que me hubiera dado esa vez fuera desecha la pereza, entonces yo, ay, gracias, Señor, porque en lo que estoy fallando es en esto. Pero eso no quiere decir que ya esté solucionado el asunto. ¿Sí me hago entender? Es como un carro, usted puede llevar un carro a que le hagan un diagnóstico. No, Señor, tiene dañado esto. Ah, bueno, muchas gracias. Usted puede irse con su carro otra vez o puede mandarlo a arreglar. ¿Sí me hago entender? Y ahí va el segundo punto o la segunda característica. Hay que disponerse concretamente y hay que invertir tiempo para poder atrapar esas zorras, para poder arreglar ese asunto. En estos días aquí en la iglesia se nos presentó una dificultad con una plaga voladora, unos murciélagos. Se nos filtraron por allá, arriba en el techo había unas ventilaciones. Yo ni me había dado cuenta. Uno generalmente está observando es que los techos no tengan ¿qué? Gotera, porque llueve y entonces listo. Y eso es muy maluco, uno por ahí con tacitas por todo lado. No, eso hay que arreglarlo. Tuvimos un problema también de goteo y de filtraciones y lo arreglamos en su momento. Pero después me llegaron, pastor, es que mire que tenemos unos visitantes. Y yo, ¿cuáles visitantes? Mire cómo están volviendo el piso, mire cómo están volviendo las paredes. Qué maluco. Además de que ciertos animales, ciertas plagas son infecciosas.
¿cierto? Son nocivas para la salud. Y entonces yo subí un día con algunas de las hermanas y bueno, ¿qué es lo que está pasando? No, que es que mire, claro, allá está el huequito. Vamos al otro lado. Allá está el otro. Vamos al otro lado. Por aquí se entraron. Y se entraron fue que nos saludaron. Ahí mismo salió a revolotear uno pequeñito y yo, ay Dios mío, sí están aquí. Efectivamente, sí está esa plaga. Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? Ya teníamos identificada la plaga, ¿sí o no? Ahora, ¿qué faltaba? Buscar a ver cuál era la solución, ¿sí o no? Y le dije a un hermano y me dijo, bueno, vamos a mirar qué hacemos, porque yo lo que dije es, bueno, ponernos a atrapar esos bichitos a veces no es tan fácil, porque en el día están o llegan en la madrugada, eso es complicado, ¿cierto? Cada plaga es diferente, ¿no? Los ratones ya usted sabe por dónde se mueve, las cucarachas ya sabe usted por dónde van, y entonces bueno, pero estos que están en el aire y ese techo bien alto, uno, ¿a qué hora los agarra? ¿Cómo hace? Pero tocaba hacer algo, porque no íbamos a permitir que se multiplicaran y que, pues yo sé que es la iglesia y la iglesia es de bendición, pero no queremos que se nos llene eso ahí de plagas. Tocó sacar un día, bueno, primero ¿qué hacemos? ¿Y un día para qué? Vaya, consigue una madera, vaya, que no fue casi todo un día, hermano, fue desgastante. Tocó invertir porque tocó comprar cosas para poder sellar y organizar. Pero ¿por qué pongo esto como ejemplo? Porque cuando identificamos una plaga, cuando identificamos algo en nuestra vida, déjeme decirle que nos va a costar tiempo, inversión para poder cerrar esas brechas. Así pasa en la vida espiritual. Ay, pastor, pero yo no sé, es que yo no me siento como bien, es que pasa algo, pero bueno, primero identifique qué es, ¿cierto? Primero identifique qué es. Y segundo, trabaje en eso. ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque es que yo no le podía decir a los bichos esos, ya se van de esta casa. No, tocaba hacer algo. Tocaba hacer algo. Entonces necesitamos disponernos, tener tiempo, pedir la ayuda del Espíritu Santo que nos muestre. ¿Cuántos están dispuestos esta mañana a decirle al Espíritu Santo, muéstrame cuál es esa plaga que no me deja crecer, que no me deja dar fruto en la fe? Muéstrame cuál es esa plaga que me amarga o que no me permite ver las cosas tuyas. Tranquilos, que no les estoy juzgando. Eso no se trata de que el Señor nos va a decir, es que tienes esto, esto y aquello. No. Ahora, si el Señor nos muestra, ¿es para qué? Para que hagamos algo y podamos vivir una vida de fruto y fruto abundante. ¿Sabe? Mucha gente quiere, anhela crecer, avanzar, dar fruto, pero hay algo que le impide. Y no le podemos echar toda la culpa al diablo, ¿no? Porque ahí sí, como el dicho, pobre diablo. Ahora, él no es pobrecito, él es el diablo, él es el opositor. Entonces tampoco lo contemplemos, simplemente cerremos brechas. Escuché una historia acerca de la muralla china. La muralla china fue construida casi en 2000 años y construyeron, el total de la muralla construida fue alrededor de 21,000 kilómetros. Esto lo hicieron para protegerse ¿de qué? De los enemigos. Actualmente hoy las ruinas o lo que queda es alrededor de un 30%, entonces estaríamos hablando de unos 7,000 kilómetros. Eso es mucho, eso es mucha distancia, pero por eso también trabajaron muchos años para que este país fuera guardado y cuidado de los enemigos. Sin embargo, hay una historia con la muralla china, porque esa muralla china es muy alta, prácticamente era impenetrable, pero en algún momento esta muralla tiene ciertas puertas que impiden, que permiten salir o entrar. Y en algún momento de la historia, por una pequeña puerta, hablemos de una puerta normal, ¿cuánto puede tener una puerta normal? 2 metros por 1 metro, eso es una puerta grande, 1 metro de ancho. Pero alguna vez uno de los funcionarios chinos permitió corrupción para filtrar un ejército enemigo y pudieron filtrar
y entrar al país de China. Obviamente no la acabaron, pero sí hicieron daño. ¿Qué quiero decir con esto? Aunque haya una barrera muy grande, solo es necesario una pequeña filtración. Aunque tú digas, pero es que yo hago esto, aquello, cualquier cosita que se te filtre puede hacer daño en tu vida espiritual. Amén. Por eso tenemos que tener cuidado y atrapar las cosas, atraparlas para desecharlas. Ahora, debemos tener en cuenta que hay varias cosas o varias áreas de nuestra vida que se pueden ver afectadas. La primera área que se ve afectada es lo espiritual. Y aquí sí quiero pedirte por un momento que pienses en qué cosas quizás tu vida espiritual está siendo afectada. ¿Qué pequeñas zorras hay allí que puedan dañar tu vida espiritual? Coloqué aquí una lista, no es la lista de Primera de Freddy a los copacabanenses, no. La Biblia tiene, Pablo tiene una lista, simplemente son listas que pueden estar sucediendo, son cosas que pueden estar sucediendo en tu vida. Número 1, pereza espiritual. Pastor, pero si yo... Recuerde que al comienzo le dije que el Señor quiere traer un despertar. Dígale a la persona que tiene al lado, muévala así con mucho cuidado, un despertar. Con eso aprovechamos de que garantizamos el despertar espiritual y el despertar en la reunión. Una pereza de leer la Biblia. O de pronto una pequeña zorra de incredulidad. Eso es lo mismo. Eso es lo mismo vivir en santidad o no vivir en santidad. Eso es lo mismo ir o no ir. Cuidado con eso, hermanos, porque eso se convierte en algo muy sutil, una pequeña zorra que se filtra y daña tu vida espiritual. Y lo que el Señor quiere es que, ya vimos, que des fruto y fruto permanente, fruto continuo, fruto que glorifique a Dios, porque a veces hay un acomodamiento. Ah, no, yo ya me bauticé. ¿Y qué más hay que hacer, pastor? No, el Señor quiere que lleves una vida continua de fruto. En lo espiritual, todo el tema de las disciplinas espirituales. Ay, hoy no pude ir, voy otro día. ¿En qué otra área pueden haber pequeñas zorras que estén dañando tu vida? En lo personal, hay pequeñas zorras de culpabilidad. Y por eso te digo que pienses, que estés atento. Enseguida vamos a orar para que el Señor sea mostrando qué cosas hay en tu vida que están deteriorándote, que están dañándote y te están llevando a una vida improductiva. Porque sabe una cosa, Dios quiere bendecirnos de manera integral. ¿Qué quiere decir eso? Nos quiere bendecir en lo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pablo dice, denle el aplauso al Señor. Por eso el apóstol Pablo dice que ya Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hermano, eso son palabras mayores. Eso son palabras del Señor. Ya hemos sido bendecidos, pero a veces las pequeñas zorras que hacen que eso no se dé, que eso no se viva. Entonces, en lo espiritual ya miramos, o un orgullo espiritual, ya lo vimos, no necesito. Pero en lo personal puede haber pequeñas zorras de culpabilidad. ¿Sabe que el tema de la culpa es un tema bien interesante? ¿Quién es el que acusa? Diablo. ¿Y la acusación qué produce? Señalamiento y culpa continua. Ahora, no quiere decir que yo no hice nada, yo no fui. Porque sí fuimos, pero el Señor llevó nuestras culpas, nuestras cargas, nuestro pecado, ¿sí o no? Y ahora que somos sus hijos, somos amigos de Jesucristo, somos los que estamos en confianza como para estar ahí con esa culpabilidad. Cuidado, porque si el Señor ya te perdonó, pagó todo en la cruz del Calvario y quizás tú ya no andas en eso y te sigue acusando algo, puede ser el enemigo o tu conciencia, pero no el Señor, porque el Señor fue a la cruz a morir. ¿Sí me hago entender? Entonces a veces esas pequeñas zorras
impiden que llevemos una vida de fruto. En lo personal, algunos miedos. Y quizás por eso, bueno, yo no había pensado, pero quizás por eso el Señor, el mensaje fue: no tengan miedo, no tengan temor. Pero en esta mañana quizás yo lo que vengo aquí a decirte es: ¿qué hay que sacar de tu vida que te impide dar fruto? El orgullo, ya hablamos del orgullo, ¿no? No, yo estoy bien, vea, todo bien, como el pibe, ¿se acuerda? Ah, todo bien, todo bien. Las entrevistas más profundas de los deportistas en Colombia, el pibe Valderrama. Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Muy profundo. A veces somos así. No, pastor, todo bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Déjame ver tu celular. Tranquilos que no se los voy a pedir para que de pronto no. Porque este aparatico nos está llevando a pecar, a mirar cosas indebidas. Nos está llevando, voy a decirlo así con todo el amor, nos está llevando, bueno, lo voy a decir así más bien, lo está llevando a malgastar el tiempo. Porque fácilmente, y eso lo dicen la misma, había un comercial en un canal nacional y decía: ¿cuánto tiempo gastas en las redes? Y le preguntaban al uno: no, unas 3 horas. El otro: no, unas 3 horas y media. El otro: no, unas 4 horas. Y no porque trabajara directamente con el manejo de redes, sino era en lo personal. Si hiciéramos esa pregunta en la iglesia: ¿cuántas horas gastas? No, solo un poquito, pastor, solo por ahí. A ver, yo empiezo a mirar por ahí a las 10 y cuando es la 1 yo ya me tengo que acostar, yo ya tengo que apagar todo. 3 horas, bueno, listo, está bien. ¿Cuántas horas? ¿Cuánto lees la Biblia? ¿Te das cuenta que a veces hay cosas con mucha sutileza que están impidiendo que lleves una vida de fruto? Por favor, no estoy diciendo que uno no pueda mirar las redes, claro, por aquí nos están viendo, a veces uno mira los comentarios, las cosas que hace la iglesia, sí, pero eso no puede sobreponer al tiempo que debemos tener para con el Señor, porque si no te está absorbiendo. ¿Qué pasa cuando uno se trasnocha? O al otro día está cansado, no reacciona igual, tiene sueño, etcétera, etcétera. Ay, no, es que anoche me quedé mirando toda la serie hasta las 3 de la mañana. Uy, tengo un cansancio, un sueño. Pues claro, porque ninguna, a ver, ¿cómo lo digo yo? Ninguna plataforma o ninguna es anticansancio. Es decir, que tú mires las redes o tú mires una plataforma y eso no quiere decir que no te vaya a desgastar. Si te quedas hasta las 3 de la mañana, pues al otro día tienes que entrar a las 6 a trabajar. ¿A qué horas te tienes que levantar? ¿Y en qué gastaste tu tiempo? Es bueno que pensemos eso. Tranquilos, hermanos y hermanas, no es un regaño, es para que pensemos y miremos si es que por ahí algo se está filtrando. ¿Qué otra cosa? La falta de perdón. Perdón, aquí en lo personal. Recuerde que hablamos de lo espiritual, lo personal, el egoísmo, los celos, la envidia, la pereza en lo personal. Mira, hermanos, esta mañana el Señor me ha inquietado a que oremos ahorita por eso y que tú lo puedas sacar de tu vida. Saca eso, porque si no lo sacas se va a dañar el fruto. Ahora, en lo familiar, porque es que nuestra vida tiene muchos campos de acción, pero en todos los campos o podemos ser bendecidos o podemos estar limitados por las pequeñas zorras. En lo familiar, no, todo bien. Bueno, yo no estoy haciendo publicidad de nada, ¿no? Todo bien, no. ¿Cómo está la falta de perdón en tu familia? ¿O qué tal si habláramos de la rabia? Uy, es que la rabia que me hizo dar mi hijo, mi esposo, mi esposa, mi hermano, uy, es que tengo una rabia, es que no lo quiero ni ver. Yo sé que eso no pasa aquí, hermanos, eso es por allá, es como para los de YouTube Internacional, o ¿cierto? Saquemos esas pequeñas zorras porque dañan. Las discusiones, la ira, el abandono, tantas pequeñas zorras
que se filtran y lo único que hacen es impedir que lleves una vida de fruto en tu vida familiar, en tu vida espiritual, en tu vida personal, aún en tu vida laboral. Coloqué aquí otro aspecto, en la salud. ¿Qué pequeñas zorras hay en la salud? No, pastor. ¿Y qué te dijo la última vez que consultaste al médico? Come bien, duerme bien. ¿Sabe? Es impresionante. No lo encontré en ningún lado. Yo analicé, últimamente ha habido mucha dificultad en la salud desde etapa muy joven. No hay que esperar a que llegue cierta edad de la vida para decir, claro, se le desató todos los problemas. No. Personas ya muy enfermas después de los 30, 40, cosas que no pasaban antes. A veces, ¿por qué? Por decir, todo bien, pastor. Pero bueno, te dijeron que durmieras mejor. Ah, sí, pero no, es que, bueno. Te dijeron que comieras mejor. No, es que, te dijeron que hicieras deporte. No, es que, se da cuenta que a veces el Señor nos advierte, nos dice, y tenemos muchas excusas porque permitimos que esas pequeñas zorras estén ahí afincadas y decir, no, pastor, todo bien. Ahora, quiero hablar también de las finanzas. Recuerda que hablamos al comienzo de la reunión o de la predicación acerca del desorden. Pastor, yo quisiera, es que el Señor, ¿y será que el Señor no me bendice? Sí, ordena tu vida y el Señor te bendecirá. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces, no, un desorden en lo financiero. Estaba hablando con el contador de la iglesia. Es un hombre de Cali y él me contaba. Me decía, no, pastor, es que pues el Señor me dio la oportunidad de manejar varias multinacionales en la parte contable. Y yo, bueno, qué bueno. Y a mí me tocaba viajar, tenía toda la sección occidental y me tocaba viajar a hacer auditoría. Yo le dije, yo pensé que usted era el que estaba encargado de la contabilidad. No, eso había un poco, yo era como uno de los revisores. Pero es que eso era impresionante, pastor, me decía, el orden en esos lugares, en esas empresas. Y él me decía, como son tan ordenados, pueden proyectar muchas cosas. Y yo dije, ve, ahí está el mensaje confirmado. Donde hay orden, hay bendición. Y si quizás en tu vida financiera hay pequeñas zorras que te están robando el orden, ponlas en orden, atrápalas, sácalas. Porque cada uno sabemos qué cosa está mal, ¿sí o no? El asunto es que invirtamos tiempo, que nos dispongamos y que le pidamos al Señor que nos ayude. Porque realmente yo pienso que el general de cada uno de nosotros es poder querer vivir en la bendición y en la armonía en todo, ¿sí o no? En todo. Y como Dios es un Dios que bendice integralmente, pues es un Dios también que pide orden en todo. Pero si no atrapamos esas pequeñas zorras, cuidado, amada iglesia, cuidado, mis amados hermanos, cuidado, amigos, que realmente esas zorras van a venir y van a deteriorar y van a dañar. Hay una frase, y con esto quiero que oremos, una frase de Spurgeon, el gran predicador inglés, acerca de este tema y de esta porción de la palabra. Dice, el reconocido pastor y escritor Charles Spurgeon hace la siguiente reflexión: las zorras pequeñas y los pequeños pecados dañan al corazón vulnerable. Estos hacen sus cuevas en el alma y la llenan de cosas tan detestables para Cristo que Él ya no seguirá teniendo la comunión cercana que tenía con nosotros. Eso lo escribió Charles Spurgeon. En el Cantar de los Cantares, el amado escribe a la amada: atrapen las zorras para que no dañen los viñedos y para que pudieran disfrutar del viñedo. ¿Qué indica eso también? Que el Señor quiere estar cerca
de su vid, cerca de cada uno de nosotros. Pero hay cosas que, aunque sean muy pequeñas, como las pequeñas zorras, si están en nuestras vidas, ¿qué van a hacer? Alejar del Señor. Por eso algunos dicen, bueno, yo no veo al Señor. ¿Sabes por qué no ves al Señor? Porque posiblemente el corazón se ha minado de pequeñas zorras que te impiden ver al Señor. Pero esta mañana es un llamado para que de manera consciente y con la ayuda del Espíritu Santo puedas decir: Señor, ayúdame a atrapar esas zorras. No quiero vivir con odio, no quiero vivir con celos, no quiero vivir con desorden financiero, no quiero vivir con rabia. Porque esas zorras, escúchame bien, esas pequeñas zorras pueden destruir tu vida, pueden dañar tu vida, pueden llevarte a lo que está viviendo este tiempo, que los problemas mentales se han aumentado. Esta semana escuché que la Organización Mundial de la Salud determinó, no sé si el término es así, determinó o decretó como un problema mental la soledad. Escúcheme bien, la soledad. Y yo dije: Señor, ¿qué es esto? Ya no es solo la depresión, ya no solo es la angustia, ya no solo es... Y todo eso se desata, ¿por qué? Porque las pequeñas zorras se roban el fruto, impiden que el fruto llegue. No se lo roban porque no alcanza a ver fruto, dañan e impiden que llegue el fruto. Y yo decía: pues claro, ¿cómo no va a haber soledad cuando hay rabia en el corazón? Porque a veces hay un problema de victimización. Ay, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Sí, pero si andas peleando con todo mundo, si andas teniendo rabia con el uno, con el otro, si no le has perdonado, si andas criticándole, si andas cuestionándole, pues ¿cómo no te van a dejar solo o sola? ¿Sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ay, me dejaron. Quita esa ira, quita ese enojo, perdona, deja la rabia. Se da cuenta cómo las pequeñas zorras son sutiles para dañar el viñedo, para dañar el fruto. Pero te tengo buenas noticias. El Señor está con nosotros esta mañana, su Espíritu está con nosotros para ayudarnos a atrapar esas zorras y sacarlas de tu vida, y que tu vida sea una vida de fruto que dé cambio, de fruto permanente, de fruto abundante. Eso es lo que hizo el Señor. Salmo número 1, versículo 3. Le invito a que se ponga de pie y vamos a orar. Salmo número 1, versículo 3. El ejemplo del justo que vive en la comunión con Dios dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto ¿cuándo? En su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Sabe a qué nos llamó el Señor? A vivir como un árbol bien plantado. Amén. Que llevemos fruto a su tiempo, que la hoja no caiga y que no seamos llevados como la hojarasca, que es llevado por cualquier viento, así sea suavecito, sino que seamos bien plantados. Eso es tu vida y eso es mi vida en las manos del Señor. Pero en esta mañana vamos a orar y te voy a pedir que hables ahí con el Señor. Ya lo dije que este mensaje no es para señalarte, cada uno sabe lo que hay en su corazón, pero quiero pedirte que le preguntemos al Espíritu Santo cuáles son esas pequeñas zorras, y que no solamente Él nos las muestre, sino que hoy podamos tomarlas y sacarlas de nuestra vida. Señor, en esta mañana te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra es preciosa, tu palabra es verdad, tu palabra nos instruye y tu palabra nos invita a que vivamos una vida de fruto continuo, fruto de verdadero cambio, no de palabrería. Quizás algunos están cansados de las falsas promesas y de la palabrería. Ahora sí voy a hacer, ahora sí, pero vuelves y caes en lo mismo. Tranquilo, el Señor no te trajo aquí para recriminarte, pero sí para mostrarte aquello que no está en el orden en tu vida, para mostrarte aquellas pequeñas zorras que quizás estén allí
en tu vida, en tu corazón. Esta es la mañana en que puedes decirle al Señor, ¿qué tal si oramos ahí? Tú le dices en tu corazón y también abre tus labios y dile: Señor, he recibido esta palabra y quiero pedirte, Señor, que me muestres qué cosas hay, qué pequeñas zorras hay en mi vida que quieran dañarme, que quieran deteriorarme. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo te pido, Señor, que seas tú obrando, que seas tú, Padre de la gloria, hablando al corazón. Cierra tus ojos, por favor. Les pido a todos que estemos todos en la unidad, todos estemos en este mismo sentir. El Señor me hablaba esta mañana: habla al corazón de la iglesia, habla para que pueda haber un examen consciente, un examen tranquilo, un examen con Dios. Deja que Él te examine. Él no ha venido esta mañana, no nos ha traído para juzgarnos, nos ha traído para que nos preparemos para llevar fruto. Por eso este mensaje el Señor me lo dio: prepárate para la cosecha. Pero la primera cosecha, el primer fruto que debe haber es el fruto en tu vida, fruto en todas las áreas, en tu carácter, fruto en tu familia también, pero debe empezar por ti. ¿Por qué no le dices: Señor, aquí estoy? Levanta tu mano en señal de decirle: Señor, ayúdame, Señor, muéstrame aquellas cosas. Y quizás no te voy a pedir que las anotes, pero dile ahí al Espíritu Santo: Señor, házmelas tener muy en cuenta, muy pendientes. Muéstrame ahora qué cosas, qué pequeñas zorras hay que están deteriorando mi vida espiritual. Qué pequeñas zorras hay que me impiden vivir una vida de fruto y me han llevado a la amargura, porque yo siento que hay personas que en su vida espiritual el enemigo, la obra de esas pequeñas zorras, lo único que han hecho es llevarla a la amargura, a la frustración, al señalamiento. Escúchame muy bien, amada iglesia, amado hermano. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestro crecimiento y de nuestro desarrollo espiritual. Por eso dile hoy al Señor: Señor, examina mi vida. Oh, Rababashiri. No se desconcentre, hermanos. El Señor esta mañana quiere hacer algo lindo, especial. Y lo primero que empezará a hacer es a mostrar aquellas cosas que no están en el orden. Que no están en el orden. Las pequeñas zorras son sinónimo de desorden. Y el Señor quiere mostrarte tu desorden. Y ya te lo digo una vez más: no para señalarte, sino para bendecirte. Dile: Señor, habla mi vida en esta hora. Espíritu Santo, habla mi vida, habla mi corazón. ¿Cuál es ese desorden espiritual? Quizás es la incredulidad, quizás es la pereza, quizás es que te has alejado de tu amado y has permitido que las pequeñas zorras tomen el control de tu vida. Pues esta es una mañana para que eso que te está mostrando el Señor, esas pequeñas zorras, llámalas con nombre. Yo no sé si son celos, yo no sé si ha sido pereza, yo no sé si ha sido incredulidad, lo que sea. Tómalas y dile: Señor, en tu nombre hoy saco esto de mi vida. Señor, hoy saco la incredulidad, hoy saco la falta de perdón de mi vida, hoy saco la ira, el enojo, hoy saco el señalamiento de mi vida, porque entiendo que es una zorra que, aunque sea muy pequeña, lo único que quiere hacer es que me vuelva improductivo. Por favor, no se desconcentre, deje que el Espíritu Santo ministre en esta mañana. Dígale: Señor, muéstrame qué cosas hay, cuáles son esas pequeñas zorras en mi vida familiar. Y no para que señales a alguien. Oh, Señor, deja que el Señor hoy ministre algo bonito a tu vida entera. ¿Cuáles son esas pequeñas zorras en la familia? No son personas, son actitudes, son cosas que el enemigo quiere poner y sembrar. Quizás esa falta de perdón. Dile: Señor, ayúdame a perdonar a mi familiar, a no sé, el esposo, los hijos. Si no sé si también sea quizás una ira, una rabia contra los tuyos, o no sé si sean unos celos, o no sé si será gritería en medio de tu casa. Desecha eso hoy en el nombre de Jesús.
Quita la gritería de tu casa. Quita ese inconformismo que nada te sabe a nada y no te permite disfrutar de lo que Dios te da. Deja que Dios hoy ministre el corazón. Deja que Dios hoy ministre. Yo siento que el Señor quiere hoy renovarte y no te va a dejar ir igual que como entraste, porque el Señor quiere ayudarte a atrapar esas zorras. Atrapa aquellas zorras en lo personal también. Ese pecado allí, dígale: Señor, ayúdame con el pecado sexual, con la pornografía. Por favor, no mire a nadie ni señale a nadie. Esto es cada uno. Dígale: Señor, ayúdame. Yo quiero atrapar esa zorra y sacarla de mi vida en tu nombre. Quiero, Señor, sacar esa culpa. Tómala en señal. Yo no sé si podemos hacer algo, iglesia. Míreme un momentico y luego continuamos. Coja su mano derecha y haga así. Diga: Señor, hoy tomo cada zorra de mi vida, cada cosa que está haciendo impedimento para que lleve fruto, y en tu nombre, Señor, hoy la saco de mi vida. Expúlsela como si la sacara. Hágalo en un acto simbólico. Señor, hoy saco de mi vida el orgullo. Señor, hoy saco de mi vida, Señor, el egoísmo y la envidia. Señor, hoy saco de mi vida la pereza espiritual, porque yo quiero ser parte de los que tú despiertas. Pero aquí estoy. Dígale: Señor, también hoy quiero tomar esa zorra que está generando y me está llevando a la ruina financiera. Oh Señor, gracias. Dígale: Señor, saca de mi vida la infidelidad financiera. Saca de mi vida la mente pequeña, porque a veces pienso que tú no me puedes bendecir. Hoy atrapo esa zorra y la saco de mi vida, porque no dependemos de un recurso, dependemos de Dios. Pero a veces el enemigo ha puesto en la mente de que tú no vas a recibir, de que tú no puedes, de que no hay para ti. Y esa es una mentira que una pequeña zorra ha puesto en tu mente. Pero hoy levanta tu mano derecha diciendo: Señor, yo soy tu hijo. Yo soy tu hijo y tú me bendices. Ayúdame a dar el fruto que tú esperas de mí. Ayúdame a vivir una vida de fruto abundante y que te glorifique, Señor, pero que pueda conscientemente expulsar de mi vida todo aquello que no te glorifica y todo aquello que quiere poner obstáculo para no caminar contigo y para no dar fruto. Señor, en esta mañana yo declaro tu iglesia, Señor, una iglesia de fruto abundante, de fruto que permanece, de fruto digno de arrepentimiento, de fruto que te honra, Señor, y de fruto que será testimonio para muchos. Dígale: Señor, no seré más una persona, no seré más un hombre, una mujer de escasez, sino de fruto en todas las áreas de mi vida. Créalo, 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 porque esta mañana el Señor también está rompiendo esquemas, pequeñas zorras en la mente. Veo zorras en la mente que rodean y a veces dicen: no, eso, usted es la oveja negra, usted es el fracaso. Pero tú eres un hijo de Dios. Levanta tus dos manos y quiero orar, Señor. Padre, aquí estamos como pueblo. Te necesitamos, Señor. Quizás muchas pequeñas zorras han querido venir a invadir cada viñedo con comentarios, con orgullo malsano, con desviaciones. Pero hoy, en el nombre de Jesús, Señor, en un acto de fe lo hemos hecho, cada uno de acuerdo a lo que afecta y a lo que tú has mostrado, Señor, y declaramos nuevos tiempos, porque vendrá el tiempo de la cosecha, el tiempo de la fructividad, de ser fructíferos en este tiempo, Señor. Una nueva cosecha para este precioso viñedo, porque tú nos amas, y lo más grande que podemos tener es que tú nos cuidas, Señor, como tu viñedo, Señor. Pero hoy sacamos de nuestra vida todo aquello que impida dar fruto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.